Les voy a hablar sobre la reforma de la Constitución boliviana desde 1826 hasta el 2009. Empezando con la reforma de 1831, el gobierno del general Andrés de Santa Cruz. El 14 de agosto de 1831 se aprobó la Constitución. También se hizo la división de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En la reforma de 1834, también en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, el 14 de octubre de 1834 se aprobó una nueva constitución durante la presidencia de Santa Cruz, donde se buscó hacer tratado de federación con otros países. En la reforma de 1839, el gobierno del general José Miguel de Velasco, sancionada por Congreso Constituyente el 26 de octubre y promulgada por José Miguel de Velasco en la misma fecha. La reforma de 1843 por el general José Vallivian, sancionada por la Convención Nacional el 11 de junio y promulgada por José Vallivian el 17 de junio. También la reforma de 1851 por el general Manuel I. Besul, sancionada por la Convención Nacional el 20 de septiembre y promulgada por Manuel I. Besul el 21 de septiembre. También está la reforma de 1861 por el gobierno del general José Lacacha, sancionada por la Asamblea Nacional y Constituyente del 29 de julio y promulgada por José Manuel Lacacha el 5 de agosto. También está la reforma de 1868, el gobierno de Mariano Melgarejo. También fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de septiembre y también fue promulgada por él mismo el 1 de octubre. También está la reforma de 1817 por el gobierno del general Agustín Morales, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de octubre y promulgada por él mismo el 18 de octubre. También está la reforma de 1878 por el gobierno de Hilario Danza. Fue sancionada por la Asamblea Constituyente el 14 de febrero y promulgada por él mismo el 15 de febrero. También está la reforma de 1880, gobierno del general Narciso Campero, que fue sancionada por la Convención Nacional el 17 de octubre y promulgada por él mismo el 28 de octubre. La reforma de 1920, la Junta convocó elecciones para la Asamblea Constituyente, cuya labor era reformar la Constitución. La nueva Asamblea, en la que los partidos de Saavedra eran mayoría, empezó a sancionar el 19 de diciembre de 1920. Las elecciones de presidente de Bolivia se realizó en la Asamblea el 26 de enero de 1921. Bautista Saavedra llegó al gobierno cuando tenía 51 años de edad. Inició sus funciones como presidente en Bolivia el 28 de enero de 1921. Durante su gobierno se estableció la jornada laboral de las 8 horas. Se reglamentó el derecho a la huelga y el trabajo de mujeres y niños. Se dictó la ley seca, que consistía en la producción y venta de alcohol. Se creó la Federación Obrera del Trabajo Ascendente, de lo que hoy se conoce como COP. La reforma de 1945 en el gobierno de Gualberto Villarroel. El 6 de noviembre de 1945, la Honorable Convención Nacional deliberó sobre si convenía al final
conceder el voto a los analfabetos en la nueva Constitución boliviana. Finalmente, la Convención Nacional consideró improcedente dicha reforma constitucional. El ministro Jorge Calero indica que el campesino debe ser incorporado a la civilización nacional en forma gradual, y para tener derecho a votar se debe de tener en cuenta la necesidad que sepan leer y escribir. La reforma de 1947 del gobierno de Enrique Gerson. Gerson enfrentó innumerables obstáculos durante su periodo, principalmente con tantas rebeliones y de trabajadores como huelga de mineros y sindicales. También tuvo problemas con la implacable oposición del Partido del Movimiento Nacional Revolucionario y sus aliados, además de enfrentar una economía. Gerson fue nombrado embajador de Bolivia en España, a cargo de que ocupaba desde 1949 hasta 1958. Después de la revolución de 1952, que llegó al MNR de Estenssoro al poder, el expresidente permaneció a su cargo en la capital española y más tarde se trasladó a Argentina, en Buenos Aires. Después también está la reforma de 1905. La Constitución Política del Estado, promulga el 6 de febrero de 1995, dio un salto al constitucionalismo liberal para reconocer a Bolivia como un país multitécnico y pluricultural. También está determinado la independencia y coordinación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, prohibiendo que las funciones del poder público se reúnan en el mismo orden. Esta Constitución creó nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Judicatura, el Defensor del Pueblo, y el artículo 116 disponía la organización del Poder Judicial, estableciendo la independencia de los magistrados y jueces en la administración de justicia, además del escalafón judicial para promover la carrera judicial basada en mérito. Si bien la Revolución Constitucional logra que los acuerdos de febrero de 1991 habían dado lugar en modelo institucionalizado los poderes públicos, esto no tuviera sostenibilidad en el tiempo, no sirvieron para un positivo desempeño de la democracia, y tampoco generaron confianza ciudadana a la administración de justicia. Por último está la reforma de 2005. En diciembre del 2005, Evo Morales, del movimiento del MAS, obtuvo mayoría de votos y accedió a la presidencia de la República de Bolivia de manera directa. Un hecho que fue muy grande para la democracia. También fue liderado por Evo Morales, el primer presidente indígena que dirigía el sindicato de campesinos productores de la hoja de coca. También fue figura del movimiento antiglobalización o altermundista. Este giro a la izquierda en la política boliviana se enmarca en un proceso más amplio de transición estatal que accede desde el principio de la década del 2000, poniendo en juego varias dimensiones o líneas de conflicto. Una de esas es la transformación de las relaciones entre estados y la conversión extranjera para redefinir el modelo de desarrollo. También está la mutación de las relaciones entre estados y las regiones para impulsar un modelo de descentralización política. Y también está la metamorfosis del proyecto de Estado Nacional
a partir del reconocimiento de hechos colectivos de los pueblos indígenas, y eso fueron todas las reformas.